Bien, amigos, estamos en el mes de junio, martes 11, y un día como hoy faltan 66 días para la toma de posesión del presidente Abinader en su segundo periodo presidencial. Más adelante veremos la posibilidad de que escuchemos unas palabras del presidente Abinader que yo creo que ha sido uno de los momentos en que hemos escuchado palabras presidenciales y que no ha producido ninguna duda. Siempre que un presidente habla, produce dudas en algún sector de la población. Pero en ese segmento de la rueda de prensa regular, la semanal, realizó un pronunciamiento que más adelante vamos a ver si el amigo Kelvin Trejo le estamos mandando el segmento. Cuando él lo tenga listo, que nos los deje saber. También está en la página del Listín Diario. Sin embargo, vamos a aprovechar las efemérides de hoy para decirles que hoy es martes 11 de junio, San Bernabé, Paula y la Santísima Trinidad. La luna está llena y un día como hoy nacieron Clotilde Margarita Cordero y Guerrero. Margarita Cordero es sin lugar a duda una de las más destacadas periodistas de la época. Margarita Cordero, Tomás Bernabé Castro, José Roldán, Diana María Vargas, Moisés Augusto Enrique Franco Llena. Moisés Franco es un empresario del seguro y quisiéramos decirle que Moisés es hijo de un héroe silente de la era de Trujillo. Bernabé Cruz, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Editrudis Pichardo, y los propietarios de farmacia Alan Maximiliano Corsino, Yolanda Altagracia Legró y Fiordalisa Martínez. También está de cumpleaños un primo querido, es un ejecutivo de una firma de productos químicos, Ezequiel Hassim. A Margarita, a Ezequiel y a Moisés Franco, así como al rector de la U y a todos los nacidos como el día de hoy, le deseamos salud y larga vida. Bien, tenemos ya con nosotros a Carlos y al doctor Cristino Emilio del Castillo. Yo tengo la necesidad de aclarar algo, y hoy con la tranquilidad de la fecha, porque ya está electo el presidente, pasaron las elecciones, desde que nosotros hemos estado en los medios, recuerdo que nos iniciamos en este tipo de actividad en el 70, con otro tipo de programas. 70, 74, 78, 82, 86, 90,
94, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 y 2024. Suficientes elecciones consecutivas, solamente hubo un aborto que fue 94-96. Tuvimos unas elecciones en el 94 y en el 96 hicimos de nuevo unas elecciones por un consenso y una presión que hubo. Se nos ocurren dos cosas. Una es que quizás el doctor Cristino del Castillo o Carlos ha hecho algunos intentos de investigación periodística, pero Carlos necesita para ello una tranquilidad económica con la que todavía no cuenta. Sin embargo, el doctor del Castillo y yo a veces mencionamos temas que merecen ser estudiados. Por ejemplo, esas elecciones del 66 a la del 24, ese proceso electoral después de la invasión norteamericana y del golpe de Estado. Primero, República Dominicana tiene una historia corta del 61 al 66. Es el periodo histórico en que más hechos ocurrieron en menos tiempo, y todos importantes. Matan a Trujillo, Consejo de Estado, 2 o 3 consejos de Estado. Consejo de Balaguer solo, Consejo de Estado con Balaguer, Consejo de Estado sin Balaguer, elecciones presidenciales de Bosch, golpe de Estado de Bosch, a Bosch, triunvirato, golpe de Estado al triunvirato, un poquitito antes de la intervención. Hay un lapso entre la locución de Tribuna Democrática a la 1 del día del 24 de abril y el 28 el desembarco. Ahí no hay Estados Unidos, ahí lo que hay es PRD y Fuerzas Armadas Dominicanas. Entonces, intervención, señores, nosotros tuvimos en ese año 65 triunvirato. Entonces, tenemos una junta militar en San Isidro que encabezó Pedro Bartolomé Benoit, José Rafael Molina Ureña, Francisco Alberto Camaño, Antonio Inver Barrera, Héctor García Godoy. 4 gobiernos entre abril y diciembre. Y no eran constitucionales ninguno, pero sí eran reales, tenían poder. Entonces, volviendo al tema, ese periodo del 61 al 66 y del 66 al 24, procesos electorales consecutivos, nos da a nosotros una secuencia de accionar en un medio de comunicación durante casi 40 años. Hay 2 elementos que nos llaman la atención. Primero, 3, cómo el país tuvo, mientras otros países vivían en incertidumbre, nosotros tuvimos elecciones del 66 al 24, consecutivas. Segundo, la presencia estadounidense, constante, no solamente desde la bella Samaná de Báez, sino específicamente después de la Revolución de Abril. Y esa presencia
el estudio que nosotros a veces sugerimos a Carlos y que quisiéramos hacer con el doctor, son 15 embajadores que tuvo el gobierno americano en territorio dominicano, 15 embajadores, que a pesar de los problemas de la muerte de Trujillo y la intervención, dos elementos que tuvieron que ver con ellos, por lo tanto tenían su embajador. A la muerte de Trujillo le cogió a Barlow Martin aquí. Y en la revolución, pues tuvimos nosotros entre, qué sé yo, John Crimmins, Tapil Bennett y el mismo John Barlow. Son los tres que tuvieron más o menos en el 65. Entonces, hasta Robert Pastorino, que fue en el 92, hasta que vino la crisis del 94, Estados Unidos tenía su embajador siempre. Sin embargo, en el 94, Pastorino se liga mucho a la oposición, se suma al fraude colosal y es quien logra que se haga unas nuevas elecciones en el 96. Pero Balaguer pide su salida y él no está en el 96. Entonces, a partir de Pastorino hasta hoy, yo creo que nosotros debemos revisar las relaciones con Estados Unidos. ¿En qué momento estuvo Robert Joss aquí? ¿Perdón? ¿En qué momento estuvo Robert Joss? Robert Joss estuvo en un grupo que a partir del 69 estaban, por ejemplo, Francis Meloy, Robert Herwich, Robert Joss, Robert Anderson, Lowell Kilday y Paul Taylor y Pastorino. Ese grupo fue el de los 12 años de Balaguer y los 8 años del PRD, hasta los 10 años de Balaguer, que en el último año llega Pastorino con una agenda que a mí no me gusta mencionar esto. Señores, aquí se frustró la agenda americana en el año 94. El presidente de Estados Unidos para República Dominicana lo era el doctor Peña Gómez, porque independientemente de los deseos de Peña, se iba a lograr un presidente que culturalmente, políticamente, podían lograr una integración suave y sin ningún tipo de trauma. No estoy diciendo que estoy a favor ni en contra. Era el programa de Estados Unidos y se frustra. Se frustra con Leonel Fernández, que Balaguer y Bosch se ponen de acuerdo y llevan al PLD al poder. Nosotros decimos muy a menudo algo que no es 100% así. Decimos que la razón por la cual Balaguer y Bosch se unieron fue porque Balaguer tenía un anillo que fue amenazado por Peña Gómez. No. Señores, esa fue una alianza basada en que Peña no sea presidente. Porque Bosch era un hombre de izquierda, pero una izquierda muy, muy especial. Por ejemplo, Bosch no era pro-haitiano y lo demostró en su gestión. Entonces, la razón verdadera de esa alianza era evitar que Peña fuera al poder y ellos lo lograron. Hasta hoy, que parece que Estados Unidos no piensa ceder. Entonces, ese periodo, desde Pastorino hasta hoy,
en la que nosotros tenemos, ¿qué digo? 24, 26, 6, 30 años, 6 años del pasado y 24 de ahora. Y nosotros lo que hemos tenido es 8 años de ese tiempo con provisional, con embajadores en funciones, que no son nombrados. La misma Bernstein que tuvo con Donald Trump, lo que tuvo fue 1 año, el resto se lo pasó de convalecencia con un cáncer de seno. Entonces, esa etapa, o esas etapas históricas, del 61 al 66, del 66 al 94, y del 94 a hoy día, yo creo que nosotros debemos de revisarla imparcialmente. Una persona, un periodista dominicano que tuvo muchos estudios en Estados Unidos, nos dijo una vez que que él había notado una relación entre el tipo de embajador que nos enviaban y la relación que Estados Unidos quería tener con nosotros en ese momento. Es decir, pero también, en base a todo eso que usted dice, también hay que pensar si cada uno de esos embajadores venía con una agenda propuesta para implementarla durante su gestión, o tal vez en algunos casos con la continuación de lo que era una agenda del republicano o el demócrata que estuviera gobernando. Eso que te mencionó tu amigo tiene un significado extraordinario, porque tú tienes que averiguar cómo llegan los embajadores aquí. Primero, hay embajadores de carrera. Si tú tomas desde John Barlow Martin a la Bernstein, tú vas a encontrar, primero, embajadores de carrera. Segundo, vas a encontrar representantes de minorías, personas que los presidentes electos tienen compromiso con minorías, y tenemos aquí el caso de Hans Hertel, que era una minoría puertorriqueña, que él tenía un compromiso, lo nombró. Tenía el caso de los Brewster, los agentes homosexuales de la minoría gay, que las nombró. Tenemos, por ejemplo, el caso de Taylor, de Manat, que eran abogados que en algún momento manejaron temas privados con empresas dominicanas. Sí. Y Fanning también. Tenemos, por ejemplo, el caso del que cayó preso ahora, que no era embajador, pero era funcionario de embajada, ligado a la Barrigol. Sí, es decir, son muchas las razones por las que se nombran. Por eso es que te digo que nosotros debemos de revisar unas relaciones, pero hay cosas que son de partidos, son de negocios y son del establishment. Por ejemplo, el caso de China, el mismo doctor ha señalado que frente a China, Estados Unidos no tiene dualidad de posiciones. Es un competidor, que se equivocaron con Nixon y con Kissinger, posiblemente. Pero hoy día los dos partidos están claros con respecto a China. Con respecto a Israel, pueden decir lo que quieran, pero tienen poder dentro del gobierno que domina la prevalencia de Israel como el aliado de los Estados Unidos. No son los árabes. Y el caso de República Dominicana y Haití, hay algunos que presionan más, como el caso de los Kennedy, de los Clinton, por asuntos de negocio, pero en lo relativo a migración,
que no quiere Estados Unidos es de los dos partidos. Ninguno de los dos quiere haitiano allá. Entonces tú tienes que diferenciar bien cuándo es cosa de Estado y cuándo es cosas de intereses de cada partido. Eso queríamos plantearlo, que está pendiente. Lo otro es el comentario que tú leíste, que nosotros hiciéramos en días pasados y que el Caribe nos lo reproduce, que dice, justicia sí, tirria no. El trabajo dice, esa es mi posición, estoy hablando yo, sobre los procesos judiciales que se han producido contra los funcionarios, específicamente contra los funcionarios de Danilo Medina. No les defiendo, me parece que sí hay pruebas, está bien que sean sometidos y también espero una condena. Sin embargo, todos estos casos tienen una gran diferencia con procesos llevados en todos los anteriores gobiernos y es la tirria manía. El hecho de que la doctora Germán fuera maltratada por Jean Alain y Danilo en un consejo de la magistratura y que ella luego aceptara ese cargo de Procuradora General de la República, no le despinta a nadie la idea de que hay venganza. Y no se nota en este proceso en el cual el Ministerio Público, y eso se nota en el proceso en el cual el Ministerio Público se ve avasallante mientras logra acuerdo para forzar una condena. Lo digo porque en el caso nuestro, cuando se toma un hecho irregular, delictivo, no tengo la menor duda de que puede ser plenamente una violación o un acto de corrupción, un acto delictivo. Para eliminar a alguien, si se toma un acto delictivo de alguien, para eliminar a alguien por venganza o para eliminación política, para mí de naturaleza el principal objetivo, que es castigar el delito. Y nosotros tenemos aquí, en los 40 años, una serie de casos que nos han señalado como defensores de la corrupción por esa misma razón. Por ejemplo, el caso de Jean Alain. El caso de Jean Alain, yo no defiendo a Jean Alain. El hecho es que todo el mundo ve que lo de Jean Alain parece un caso no es el procurador de Danilo, es el delincuente, no es el que construyó una cárcel en la Nueva Victoria, no es el delincuente, el que insultó a Miriam en el Consejo de la Magistratura, según ellos, porque hay que buscar qué le dijo Jean Alain a la procuradora, a la jueza que aspiraba a la presidencia de la Suprema. Entonces, en ese caso, la tirria, como nosotros decimos, la sed de, voy a coger ese muchachito y lo voy a poner en su puesto. Eso cambia totalmente el espíritu de justicia, aunque ella se haya inhibido. Pero sus ayudantes saben lo que tienen que hacer. Otro caso, el de Leonel Almonte. Leonel Almonte posiblemente, y de hecho cometió irregularidades en el Banco Universal. Pero Leonel Almonte fue procesado para aumentar el proceso contra el doctor Salvador Jorge Blanco, como suplidor con Juan Tomás Peña Valentín y el general Cuervo Gómez. Otro tema, el de Ramón Báez Figueroa. El de Ramón Báez Figueroa se debe a que la banca dominicana no resistía la forma en que Ramón Báez manejaba la banca aquí. Los obligaba
a realizar operaciones que ellos no estaban dispuestos a asumir. Y él llegó a tener influencia en las autoridades que controlan los bancos, que los otros bancos no tenían. Y dice, ese hay que desaparecerlo. No lo defiendo, lo que digo es el porqué. El caso de Danilo Medina, eso no hay que decirlo. Búsquese que no sea Odebrecht, que ya estaba en tribunales. ¿Cuáles actos de corrupción de los moluscos no está relacionado con el gobierno de Danilo Medina? Todos los que están en justicia tienen que ver con el gobierno de Danilo Medina. Que Danilo Medina tiene que explicar su ceguera voluntaria frente a las incursiones de sus hermanos, esa es otra cosa. Pero el hermano de Danilo, el otro hermano de Danilo, la hermana de Danilo, la otra hermana de Danilo, el procurador de Danilo, el ayudante militar de Danilo, el ministro de la presidencia de Danilo, el ministro de Obras Públicas de Danilo, el ministro de OISOE de Danilo y el ministro de Hacienda de Danilo. ¿Cómo se llama la obra? Y lo último que hay que ver, que no es aquí solamente, ahí hubo un escándalo hace 6 años en Estados Unidos con un senador que no pierde y que tenía un proceso importantísimo en sus manos. Se trataba de lo siguiente. En el año 1958-59, Fidel Castro tomó el poder en Cuba. En el proceso pasaron al Estado las principales empresas y propiedades de personas ricas y particulares en Cuba que abandonaron el territorio, lo dejaron todo y se fueron a Estados Unidos. En Estados Unidos, ellos se integraron a la sociedad, lograron mucho poder político y se llevaron los documentos que le daban propiedad a lo que tenían en Cuba. 2 empresarios importantes que tienen nombre y apellido, uno de origen cubano y otro de origen italiano, comenzaron a comprarle a los cubanos propiedades en Cuba. Pero yo no la tengo, no importa, te compro los derechos. Y comenzaron a comprar a precio de vaca muerta esas propiedades. Cuando Obama tenía todo listo para apertura de Cuba, todo listo, que hasta fue el primer presidente que fue después de la revolución, resulta que ese senador movió cielo y tierra y se opuso a la apertura de Cuba. Eso iba a hacer que toda esa gente volviera con esos títulos y que, como estaban en manos del gobierno, iban a pasar de nuevo al sector privado. Pues Menéndez se opuso y evitó eso. Operación que se puede decir que era la mitad de la riqueza de Cuba. ¿Qué hicieron para destruir a Menéndez? Que encontraron un lingote de oro en su casa con la mujer haciendo negocio. Sí, hombre. Sí, hombre. Buscaron su mejor amigo, lo metieron preso para que el amigo hable. Un médico dominicano que cumplió 6 años de prisión para que implique a Menéndez en actividades, porque había que salir de... Hoy Menéndez, con 3 reelecciones en el estado de New Jersey, posiblemente no pueda participar en las próximas elecciones.
está ya con el amigo y con la esposa y con las pruebas, se hizo un proceso de eliminación de un candidato con elementos reales o no, pero el objetivo era eliminarlo porque tenía una posición que perjudicaba sectores de poder. Eso está ahí y nosotros nos hemos caracterizado por no defender, sino hacer ver que en el caso de Salomón Melgen, de Leonel Almonte, de Ramoncito Báez, de Jean Alain y de Danilo, nunca hemos dicho esas personas son inocentes. Lo que nosotros decimos es que la causa de la exposición judicial o el juicio público que se le ha hecho es debido a su eliminación política o económica. Puede ser que usted piense diferente, lo respeto. Yo no tengo ningún problema porque yo sé, pero tú estás defendiendo a alguien que son todos unos bandidos. Es cierto, pero tú me lo estás diciendo porque tú también tienes amigos bandidos que no quieren que sometan. Ese es el problema. Quería decir eso porque por lo menos que se sepa el porqué. Vamos pues a hacer una pequeña pausa y volvemos.